Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Nos conectamos como siempre en el 91.9 de la FM, en PB Radio, la radio con fe, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Nos pueden ver también en redes sociales, en streaming, en el portal La Abeja y en todas las cable operadoras a nivel nacional. Gracias nuevamente por estar con nosotros este sábado. Vamos a conversar hoy sobre un tema que está en todos los medios, del que se está hablando mucho, porque otra vez, tal como sucedió a fines del año pasado y principios de este, se ha anunciado una nueva toma de Lima, esta toma que provocó tantos daños en la ciudad, pero que finalmente no consiguió más que acabar con la vida de muchas personas, demasiadas personas, destruir patrimonio, etcétera. Para conversar sobre esto y evaluar también la gestión de la actual presidenta Dina Boluarte, hemos invitado a Enrique Valderrama, él es analista político. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, Úrsula. Encantado de estar en la mira, como siempre. Gracias. ¿Qué crees que están buscando esta vez con la tercera, cuarta, quinta toma de Lima? O nuevamente, se le dice toma de Lima porque vienen de diferentes provincias, usualmente o principalmente del sur del país, a generar zozobra para supuestamente conseguir pues alguna... Ya sabemos nosotros que es la Asamblea Constitucional, insisten incluso en el discurso de querer sacar a la presidenta, pero ¿qué es, más allá de eso, que es lo obvio, lo que se ha venido repitiendo desde principios de año, crees tú que es lo que está buscando esta gente o quiénes los están manejando, ¿no? Bueno, considero que hay un objetivo claro de la izquierda radical de lograr la precipitación de las elecciones presidenciales, generales, pero que éstas vayan amarradas sin duda a la posibilidad de una convocatoria a una asamblea constituyente. Es más, en el Parlamento, es decir, la izquierda marxista parlamentaria, tuvo la oportunidad de impulsar el adelanto de elecciones también en un momento en el que era algo, digamos, viable en términos parlamentarios de los votos. Hoy eso está un poco más complicado, pero cuando pudo hacerlo, no lo hizo porque puso sobre el tapete el hecho de que vamos a elecciones anticipadas, pero con un referéndum sobre sí o no a la asamblea constituyente. Y ese era su caballito de batalla, creo que en términos del Congreso, para evitar en realidad las elecciones y quedarse, ¿no? Como están hoy día cómodamente instalados, incluso anunciándose, esto es un paréntesis, pero creo que me parece importante decirlo, una alianza absolutamente antinatural, yo diría que casi desvergonzada, entre el serronismo y Fuerza Popular, el fujiserronismo, podría ser una realidad para la mesa directiva. Así que creo que la izquierda marxista parlamentaria por lo menos está tratando de jugar con el statu quo. Esta otra que se moviliza quiere buscar la desestabilización y sin duda mantener viva la consigna de la Asamblea Constituyente, que en realidad ya es un pedido un tanto artificial respecto a las fuerzas sociales. En algún momento quizás tuvo un poco más de eco, sobre todo pos el triunfo de Pedro Castillo. Creo que ahí era un momento para discutirlo, hubiera tenido mayor impulso, apoyo, aceptación. No creo que hubiera sido mayoritario tampoco, pero hoy día realmente es muy reducido. Considero que no va a ser una marcha multitudinaria ni numerosa. Estoy también convencido de que la incidencia sobre los acontecimientos luctuosos, por ejemplo, o la radicalidad de la misma marcha, tampoco va a ser igual a apenas salió Castillo del poder. Creo que va a ser una movilización para mantener vivas ciertas consignas, pero no creo que va a ir más allá. No le auguro tampoco mayor éxito. Quiero cerrar diciendo que esto de la toma de Lima, además, conceptualmente va en la misma lógica de enfrentar a las regiones con la capital en términos simbólicos. Pero en realidad es una mentira, porque creo que Lima hace muchísimas décadas ya fue tomada justamente, por gente que vino del interior del país a justamente labrar su mejor futuro, a trabajar. La inmensa mayoría de los limeños somos evidentemente descendientes, segunda o tercera generación de inmigrantes del interior del país. Así que eso es un discurso artificial y creo mentiroso, ¿no? Así es. En este caso que has comentado acerca de la alianza que se está gestando en el Congreso, por supuesto para hacerse de la mesa directiva, pero las primeras marchas tenían un componente serronista, ¿no? Porque
recién Pedro Castillo había salido del poder y obviamente incluso muchos de los congresistas de estas bancadas estaban asusando en las marchas, trayendo a personas de sus localidades, de sus provincias, ¿no? Ahora que ellos ya están en otra posición en el Congreso y que quieren aspirar incluso a manejar el Congreso a través de la mesa directiva y que tienen que, si no es darle un apoyo real, directo a la presidencia, sí tienen que mantener, digamos, las cosas más o menos en control, porque si no, su propia estabilidad se tambalea, ¿no? Entonces, ya no podríamos decir que son estas mismas personas, que son los serronistas, los perulibristas, los que incentivan esas marchas, sino son otras personas, otros intereses. ¿Qué intereses son esos? Sí, porque ten en cuenta una cosa. Ten en cuenta que el serronismo básicamente ha sido un fenómeno regional a nivel de Junín y que lo demás es una red de alianzas con evidentemente expresiones radicales en diferentes regiones del país. Pero fundamentalmente el serronismo estaba básicamente en Junín, tiene algunos aliados con los que, digamos, más inmediatos, como el mismo Bellido en Cusco, hay algunos puntos, pero no es que sea un fenómeno pues que por lo menos se extienda ni siquiera en toda la sierra, ¿no? Te hablo de dejando la costa incluso de lado. No, lo que creo es que en un momento conjugó determinados intereses, que aportó una parte fuerte de la victoria de Castillo, sin duda, probablemente fondos de dudosa procedencia. Señora Boluarte nos podría contar, porque ella fue cajera de esa campaña, sería interesante, luego de que termine su mandato, que creo que lo va a terminar, porque a nadie le conviene para todo efecto práctico, ni el fujimorismo, ni a Cerrón, ni a ella misma, obviamente, que esta circunstancia cambie. Incluso te diría que ni a los radicales, a pesar de que lo pidan. No sé si lo racionalizan o no, seguramente la vanguardia de hecho lo haga. Pero estoy muy preocupado porque la indolencia de parte del gobierno, y en esto hay que ser claros, una cosa son los 1.000, 2.000, 2.500, 600, 800, los que fuese que se vayan a movilizar, que algunos o la mayoría de ellos serán traídos incluso utilizando alguna logística que sale de actividades ilícitas, muy probablemente. Ojalá que esta vez a todos los que entran en ese mecanismo de pago, sí les paguen, porque recuerda que la vez pasada hubo una serie de quejas alrededor de esto, ¿no? Peleas. Una cosa es eso, que evidentemente se denuncia, pero no podemos argumentar de ninguna manera, y en eso quiero ser claro también, que este gobierno tiene alguna estrategia social. No la tiene. Que este gobierno ha atendido de alguna manera a las zonas altas del sur del Perú, no las ha atendido. Y lo que me preocupa, incluso en las antípodas de las posiciones políticas, Nieto Montesinos y López Aliaga, los dos, por ejemplo, han coincidido hablando públicamente, ellos lo llaman Plan Marshall para el sur del país. Me parece un poco kitsch esa denominación, pero sí hay que tener un plan de emergencia social, de emergencia, es realmente urgente, implementarlo rápidamente. Y el gobierno no hace absolutamente nada. Está confiando toda una estrategia policial militar que de cuando en cuando incluso deja en el aire. Es decir, ni siquiera en su estrategia insuficiente, que sería policial militar, respalda con la energía que se necesitaría la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, nada. Esto lo que puede alumbrar, y con esto cierro, es que no sabemos lo que pueda salir de las urnas el año 2026, dadas las cosas como están. Exactamente, porque ahora que has mencionado el gobierno de Dina Boluarte, hasta el momento no tenemos realmente claro cuál es el plan que esta señora y su gobierno piensa seguir, ¿no? O sea, está como que ni siquiera en piloto automático, porque piloto automático si es que hubiera algo detrás, ¿no? Si es que, no sé, Castillo hubiera echado a andar algo, pero nada, ellos simplemente están apagando incendios, tapando huecos, entonces no es que haya toda una estrategia coordinada. El dengue se les vino encima, ahora hay una plaga de grillos que se está extendiendo, o sea, hay una serie de cosas que parece, realmente, si lo pensamos, ¿qué gobierno para más ineficiente
que no puede ni siquiera controlar el dengue, que no era ya, pues, obviamente, todos los años tenemos el problema, pero no es un problema descontrolado, es algo que se controla, que ya que los médicos, el Ministerio de Salud sabe cómo controlar, y ahora simplemente nada, se están perdiendo vidas humanas, y eso como que no... Con el agravante ahí, de que en el caso de la salud pública, teníamos una persona que estaba a cargo del MINSA, evidentemente ineficiente e incapaz, como ha señalado. Pero la respuesta política del reemplazo, lo que te da a entender es que a la presidenta Boluarte no le interesa tener una persona capacitada en el MINSA. Es gravísimo, porque pone a alguien que responde más bien al cuoteo parlamentario, a César Acuña, una persona incluso cuestionada como el actual ministro, que evidentemente refleja lo que es este gobierno. Es una suma informe de aliados que están buscando sacar algo del Estado. Exactamente, eso es clarísimo. Es como que lo único que quiero es mantenerme aquí, tener el respaldo del Congreso, y para tener el respaldo del Congreso pongo a quien sea a cargo del país y no importa, ¿no? Entonces, eso es un peligro, primero porque todavía nos quedan varios años por delante de este gobierno bajo estas mismas circunstancias, y otro porque la consecuencia para las siguientes elecciones va a ser... Piensa 36 nefasta. meses, que es exactamente lo que faltaría, y días, casi 37 meses en realidad, para que la señora Boluarte entregue la banda presidencial. Y tú miras eso en perspectiva y es una eternidad. Así es. Está todo peor, es la verdad. No voy a decir de ninguna manera que con el golpista Castillo hubiéramos estado mejor, porque la democracia está por encima de todas las cosas. No existe justicia social sin libertad. Ni libertad sin justicia social también es cierto. Pero fuera del hecho de que no está Castillo, y que Castillo sí tenía un tema de copamiento alrededor de las instituciones o de destrucción de las mismas, con el mensaje que dio el día que dio el golpe, dejó claro que quería pues controlar el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, quería apresar a la Fiscal de la Nación. Una locura, ¿no? Pero quitando eso, esa experiencia que esperemos los peruanos tengan la sabiduría de no volver a repetir, porque eso llegó bajo la responsabilidad de mucha gente que votó, todo lo demás creo que está igual o peor. El día de ayer, anoche viernes, hemos tenido una reunión, una reflexión sobre el estado del agro en el país, y la conclusión fundamental es que de la reforma agraria la segunda reforma agraria no hubo nada, y en este gobierno no tienen idea qué hacer. Y la has hablado muy bien del tema de salud pública, lo mismo podríamos hablar de las MIPES, lo mismo podríamos hablar de la política internacional, que gracias a Dios, que la sensatez se iluminó al presidente Boric y le va a ceder al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pero si no fuera por eso, estaríamos sumamente aislados. Es un gobierno sumamente mediocre, hay una sobrevivencia cruzada, como ya al contrario de Ecuador, que es la muerte cruzada, que es la sobrevivencia cruzada. No importa, vamos a llegar al julio del 2026, así tengamos a toda la gente en contra, pero vamos a cumplir nuestro mandato. Y así no hayamos avanzado, así no hayamos cumplido con ninguna meta. Pero lo que más preocupa, Enrique, es que este país tiene demasiados problemas, demasiadas deficiencias. No estamos viendo, claro, en esta conversación no estamos ni tocando la punta del iceberg, ¿no? Entonces, uno cuando ve todo esto y revisa los antecedentes, dices, ¿quién va a tener la capacidad realmente de llevar a cabo una transformación real, ¿no? De solucionar problemas, o al menos de ponernos en la vereda de las soluciones, ¿no? Entonces, no estamos viendo, claro, tú hablas del agro, hablamos de la salud pública, y en realidad cuando hablamos de eso, hablamos de millones de personas que no están siendo consideradas, que jamás han sido consideradas y que lamentablemente han sido las que peor la han pasado en estos años entre Castillo, Boluarte, y que son siempre los que, como se dice coloquialmente, pagan el pato cuando hay este tipo de administraciones. Tú impulsas una agenda social que va directamente o intenta atacar estos problemas, darle solución a estos problemas. ¿Eso es lo que se busca? Creo que el debate público se está limitando a las cuestiones meramente institucionales. Y evidentemente debo decir que allí hay algunas cosas urgentes. Solamente mencionar una,
que es el tema de la necesidad de que este Parlamento, si algo bueno puede hacer después del hecho de haber elegido a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque al defensor del pueblo obviamente ha sido un error, pero si algo puede hacer bien, creo que sería hacer una reingeniería de la más nefasta herencia del vizcarrismo institucional, que ha sido la Junta Nacional de Justicia. Mientras eso no sea revisado, difícilmente la democracia dejará de correr peligro, porque estaríamos ante la amenaza siempre del gobierno de los jueces y el control de eso, obviamente, como concepto político sobre la democracia. Es importante el debate institucional, claro que sí, pero las mayorías, y algunos lo decían, no sienten a la democracia cercana si esta no se expresa en términos de justicia social. Y creo que es importante decir que la agenda social que estamos construyendo en una corriente intergeneracional, nacional, de gente fundamentalmente ligados al partido aprista, al partido de Aya de la Torre, consideramos que hay que ver los problemas concretos de los bolsones reales y sus demandas actuales. La MIPYME, por ejemplo, que agrupa 10 millones, los pequeños productores de menos de 5 hectáreas, que son 2 millones de peruanos, los mineros artesanales que sí quieren formalizarse, que son 600.000 familias aproximadamente, la gente dedicada al transporte menor, que son 1 millón, la familia policial y militar, a la que nadie defiende, que el fujimorismo supuestamente, pero cuando pasó lo de Sagasti humillando a la policía, cuando pasó la degradación que hizo Castillo sistemáticamente, nuestra derecha tampoco es que haya sido muy firme en ese tema. Creo que hay que defender sus consignas y ellos en general serán pues alrededor de 1 millón de personas más. Creo que esta agenda social es lo que espera la gente. Vamos a debatir o discutir, por ejemplo, el asunto del tema laboral en el país. Afecta a cientos de miles de peruanos, los que trabajan en el Estado, los que no. Y vamos a establecer puntos en el tema de salud pública y vamos a hablar de un sector, por ejemplo, que es muy importante y que creo que lo has abordado alguna vez en alguno de tus programas. Claro, hemos hablado de Castillo, de Boluarte, pero sin ir tan lejos, el principal impulsor del desastre, no solo institucional, sino económico en el país, ha sido Vizcarra. Solamente fíjate en el sector turismo, por ejemplo, con la cuarentena cavernícola, el encierro, el cierre de los negocios, el reactiva que solo fue para los grandes. Mira este sector cómo ha sido golpeado sistemáticamente y luego la demagogia absurda de Castillo, que llegó a impulsar pues actos incluso casi contra turistas en el país. El apoyo que este necesita, sobre todo los pequeños negocios relacionados al turismo, cuán importante es eso y cuán poco se debate. Creo que la gente está esperando, de los que tenemos incidencia en partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación establecidos, alternativos, etcétera, empecemos a tocar estos temas. Y la agenda social está justamente orientada para que esa temática se visibilice. Exacto, porque la situación en la que nos encontramos ahora, la situación de incendio en la que nos encontramos ahora, no permite realmente que podamos atacar los temas importantes, ¿no? Claro, estamos en el ahorita, en la inmediatez, en la discusión en el Congreso, en que ya hay una nueva toma de Lima, pero no estamos atacando los problemas importantes, realmente importantes, que van a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchamos que vienen nuevamente a la toma de Lima. Sí, pero ¿qué están pidiendo? ¿Acaso están pidiendo algo para los pequeños empresarios, para los mineros artesanales, para los pescadores? No. O sea, no hay un trasfondo social, es solamente un afán desestabilizador, de repente tener algún tipo de armas para manipular al gobierno, para sacarle algo al gobierno en beneficio de unos cuantos, no en beneficio de los millones que en este momento están relegados y que tienen que sobrevivir día a día, como sea, con sus propios... Ellos solos, porque no hay ayuda de ningún sitio, ni siquiera hemos vuelto un poco a los precios originales, como para que la gente pueda nuevamente, ¿no?, que el sueldo les alcance para comer toda una semana, todo un mes. No, estamos restringiendo, muchas familias están teniendo que restringir los alimentos para los adultos, para los niños, porque simplemente... No hay, a nadie le preocupa la subida, el alza de los precios, a nadie le preocupa que los campesinos no hayan podido producir igual, nada. O sea, no hay una preocupación real por el peruano de a pie, ¿no? Por el peruano que finalmente es el que vota en las elecciones, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del gobierno importante también, porque claro, la gente puede tener muchos objetivos, pero tú eres el ejecutivo, tienes las armas del presupuesto, tienes las instituciones, tienes absolutamente todo y no haces nada.
Castillo se mantuvo porque si bien no hacía nada, hablo de la decisión que tenía, recibía gremios, creo que en Palacio de Gobierno una vez a la semana, grandes reuniones de gremios. Yo creo que Boluarte, una de las cosas que le falta justamente es estrategia social. Es verdad que la izquierda radical, la izquierda marxista radical, ha capturado determinadas dirigencias gremiales, pero la base usualmente está buscando sus beneficios concretos de gremio y ella ha podido armar reuniones sociales yendo directamente con estos dirigentes sin pasar por la intermediación, digamos, nacional de la izquierda marxista radical. No lo ha hecho y creo que está ahí teniendo un error. Está muy bueno el diálogo político, supuestamente, como idea, pero el resultado que ha tenido ese diálogo que ella impulsó es absolutamente nulo. Creo que no sirvió de nada. Cuando Keiko Fujimori salió, no dio ni una sola idea de lo que se había debatido. Perdió tiempo en eso, cuando pudo haber impulsado un diálogo social con gente en las regiones también fundamentalmente. Así que yo creo que hay un tema, una asignatura pendiente también para el gobierno. Y nosotros debemos sin duda presionar para que este tiempo, que van a estar seguramente, porque va a tener una alianza sólida con el Congreso, es una vacancia, va a ser muy difícil, que por lo menos hacer presión para que en determinados temas tomen alguna decisión de fondo, ¿no? Exactamente, sobre todo teniendo en cuenta que hay problemas que nos están tocando la puerta, el fenómeno del niño, por ejemplo, y para los que no se ha tomado ninguna previsión, hemos recibido muchos reclamos de personas que están esperando realmente que llegue el gobierno, que lleguen sus municipalidades, pero no hay absolutamente nada y parece, Dios no quiera, que las cosas que sucedieron a principios de año se van a repetir. Entonces tiene pues este gobierno y nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Nosotros mismos también tenemos que reclamar, intentar aportar con soluciones y sobre todo recordar que estas autoridades están ahí porque nosotros los pusimos. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado. Gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, todos los sábados en el 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe, a las 7:30 de la noche. Nos pueden encontrar como Coordinadora Republicana en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en YouTube como CRTV. Si es que quieren volver a ver el programa, ya saben, en Facebook, también en el portal La Abeja y en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Chao. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación
de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.